El tiempo es algo curioso, ¿verdad? Como un soldado obediente que nunca cambia su ritmo. Parece marchar sin cesar, de manera incansable, sin detenerse jamás, sin hacer una pausa para descansar. Para algunos de nosotros, cuanto más mayores nos hacemos o más estamos disfrutando, más rápido parece escabullirse, pasando casi desapercibido en algunos momentos. Quizá cuando estamos realizando una actividad que realmente no disfrutamos, como un soldado marchando kilómetros con una pesada mochila, el tiempo parece ralentizarse hasta un arrastre insoportable. Y sin embargo, para muchos, una vida de 70 o 80 años es simplemente una gota en el océano cuando queda la esperanza imperecedera de una eternidad que pronto llegará. Pero, ¿qué es el tiempo? Claro, lo medimos con nuestros relojes. Todos somos conscientes de sus estragos, del impacto que tienen en nuestros cuerpos y mentes. Pero, ¿lo comprendemos con total certeza? Y recuerda que si te gustan estas historias paranormales, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. Las mentes más brillantes que han existido han hecho esfuerzos determinados para descifrar el misterio de este extraño fenómeno llamado tiempo, para capturarlo, para controlarlo. ¿Y si lográramos controlarlo, sería posible invertirlo? ¿O podríamos viajar de forma independiente a través del velo que separa este momento presente del pasado? Hasta ahora, fuera de la ciencia ficción, hemos fracasado en este aspecto. Pero sin duda, en algún lugar, por alguna mano, esta investigación continúa. Pero, por extraño que pueda sonar para la mente práctica, a pesar de nuestra incapacidad para controlarlo, parece haber casos donde, sin previo aviso, hombres y mujeres que van por su vida cotidiana han sido repentina e inexplicablemente transportados a un tiempo diferente. Entre estos, se encuentran 3 cadetes de la Marina Real Británica durante un evento rutinario de entrenamiento mientras caminaban por un pequeño pueblo en el campo de Suffolk. Esta es la historia del deslizamiento temporal de Kersey. La niebla que se cierne ante ti te ofrece una elección: atravesarla o escapar. Más allá de ella hay historias que desafían cualquier explicación y van en contra de lo que sabemos que es real. Es un lugar desprovisto tanto de realidad como de imposibilidad, tanto de hecho como de superstición. Solo tú puedes discernir qué creer mientras atraviesas lo que llamamos la niebla de la guerra. Uno de ellos señaló que ese debía ser el pueblo, Kersey, mencionando que era la torre de la iglesia que el viejo granjero había mencionado. Comentó que podrían usarla para calcular su posición. Otro estuvo de acuerdo, pero añadió que deberían seguir adelante, bromeando con uno de sus compañeros sobre no haberse saltado el desayuno. Era domingo, una mañana clara y brillante de octubre de 1957. El otoño había llegado por completo, y las hojas, ahora de un brillante rojo y amarillo, comenzaban a caer. 3 jóvenes cadetes navales, William Lang, Michael Crowley y Ray Baker, avanzaban lentamente a través de los prados y campos abiertos del condado de Suffolk. Recién incorporados a la Marina Real Británica, los 3 jóvenes y varios otros cadetes habían pasado el fin de semana en un ejercicio de entrenamiento de campo. Habían pasado la noche en un granero, cuyo uso por la Marina había sido sin duda autorizado por un granjero local patriótico. A la mañana siguiente, los cadetes partieron en un ejercicio de lectura de mapas, muy similar a cómo se realiza la navegación terrestre moderna en el ejército. Se les indicó que siguieran una ruta trazada a lo largo de varios kilómetros del campo cercano. A lo largo de su ruta, irían marcando puntos de referencia, deteniéndose para realizar observaciones de tipo militar de una ubicación específica pero desconocida, para luego regresar con sus superiores e informar de sus hallazgos, y así asegurar que habían alcanzado su punto de coordenadas asignado. Para estos 3 cadetes, su ubicación asignada era el pequeño pueblo de Kersey. Habiendo finalmente divisado la aldea cercana, con su torre de iglesia sobresaliendo entre las copas de los árboles circundantes y sus campanas anunciando el inicio de un servicio religioso matutino, los jóvenes continuaron hacia ella. Pero al alcanzar las afueras boscosas de Kersey, de repente notaron algo extraño. Uno de ellos preguntó qué había pasado con las campanas. Otro respondió que no lo sabía, que era extraño. El sonido de las campanas de la iglesia había desaparecido de repente, de manera casi antinatural. Ni siquiera un tono final resonante que uno normalmente esperaría escuchar, solo un silencio abrupto. Y una vez que descendieron por el camino estrecho hacia el pueblo, aun cuando las campanas habían anunciado el servicio matutino, no parecía haber ni un solo feligrés pasando junto a ellos hacia la iglesia. De hecho, cuando giraron para ver el camino que subía a la colina detrás de ellos, de repente se dieron cuenta de que no había iglesia. ¿Pero qué pasaba con el campanario? Habían visto eso. Era la única característica prominente del pueblo que podía verse desde la distancia. William Lang recordaría más tarde que el grupo no había visto la torre después de descender al pueblo y cayó ese extraño sentimiento de silencio. No había rastro de una iglesia. Ciertamente la habría visto si hubiera tenido un campo de observación de 360 grados, pero no había iglesia.
Ligeramente confundidos, los cadetes continuaron por la calle principal del pueblo, pero lo que comenzaron a ver solo aumentó su sensación de inquietud. Las calles del pueblo eran meramente estrechos caminos de tierra sin pavimentar. No había ni un solo carro a la vista. Podrían haber pasado por alto los caminos de tierra, pero siendo 1957, ciertamente esperaban ver al menos algunos vehículos. Al mirar las casas mismas, estas eran igualmente extrañas. Casas pequeñas y estartaladas, aparentemente construidas a mano, casas de entramado de madera con techos de paja o de tablillas de madera. ¿Habían entrado en el elaborado escenario de alguna producción cinematográfica medieval? No, este era ciertamente el pueblo de Kersey según sus coordenadas en el mapa. Pero lo que realmente les produjo un escalofrío fue el abrumador y espeluznante silencio del lugar. Uno comentó que era demasiado raro. Otro añadió que era espeluznante, simplemente antinatural. Un tercero señaló que si querían ver algo antinatural, que miraran los patos, que no parecían moverse mucho. Al igual que su observación sobre la iglesia desaparecida, mientras atravesaban este pueblo, también se dieron cuenta cada vez más de que no había una sola persona en ninguna parte. Y en cuanto a vida animal, solo vieron a unos patos que permanecían inmóviles y antinaturalmente silenciosos junto a un arroyo poco profundo que atravesaba el pueblo. Pero no había sonidos de pájaros cantando ni otros ruidos que uno esperaría escuchar. Esos sonidos bien pudieron haberse detenido al mismo tiempo que las campanas de la iglesia. Pausándose en el puente que cruzaba sobre el pequeño arroyo y tomando unos tragos de agua de él, sin estar seguros de qué pensar sobre la creciente extrañeza del lugar, decidieron descansar unos minutos y realizar sus observaciones asignadas del pueblo. Mientras estaban ahí escuchando y observando, William Lane comentaría más tarde cuán antinatural estaba el paisaje circundante. El cielo era de un azul intenso. ¿Y los árboles? ¿Esos árboles eran así de verdes cuando entraron al pueblo? Después de todo, esto era mediados de otoño. Los árboles fuera del pueblo estaban en tonos de rojo y amarillo, sus hojas ya comenzando a caer. Pero estos árboles eran inconfundiblemente verdes, como si fuera pleno verano o es primavera. Y para colmo, no había ni el más leve soplo de viento susurrando entre sus hojas. Simplemente silencio. William Lang, el chico escocés que lideraba el grupo, lo expresó de esta manera. Era un pueblo fantasma, por así decirlo. Era como si hubiéramos caminado hacia atrás en el tiempo. Experimenté un abrumador sentimiento de tristeza y depresión en Kersey, pero también una sensación de hostilidad de observadores invisibles que te ponía la piel de gallina. Me preguntaba que si llamábamos a una puerta para hacer una pregunta, ¿quién podía haber respondido? No quiero ni pensarlo. El área más cercana al arroyo estaba en gran medida desprovista de casas a ambos lados del camino de tierra. Arriba y abajo en toda su longitud había apenas unas cuantas casas bien espaciadas. El espacio entre ellas estaba ocupado por árboles del bosque. Directamente al otro lado del puente, sin embargo, estaba lo que parecía ser el único edificio comercial de todo el pueblo. Era una carnicería con una puerta verde. Decidiendo investigar, miraron dentro de las pequeñas ventanas de cristal pintadas de la tienda. El estilo medieval de las ventanas en sí era otra rareza. Y dentro de la habitación inesperadamente sucia y llena de telarañas, lo único notable en la tienda eran 3 canales de bueyes desollados colgando, y estos también mostraban signos de abandono. Los 3 estaban bastante verdes y podridos. Era como si el propietario de la tienda se hubiera ido con prisa, probablemente semanas, quizá meses antes. Echando un vistazo por las pequeñas ventanas de las casas cercanas, los cadetes notaron la similar extrañeza de sus interiores. No había posesiones de algún tipo, ni furnitura, ni cortinas en las ventanas. Las paredes eran todas de un blanco plano. Una brusca cal encalada, pensaron. Las habitaciones mismas no parecían tener la calidad de los tiempos modernos. A pesar de que la carnicería era la única edificación comercial notable, ni una sola casa parecía tener jardín de ningún tipo. Michael Crowley comentaría más tarde que lo que más le llamó la atención fue que, si el pueblo había sido abandonado durante tanto tiempo, estaba notablemente intacto. El pueblo no estaba exactamente aislado de los pueblos y ciudades circundantes, pero Crowley notó que no había ni una sola ventana rota ni ninguno de los signos habituales de vandalismo adolescente. Y de nuevo, siendo 1957, los 3 jóvenes no podían dejar de notar la completa ausencia de tecnología moderna. No había postes de electricidad, ni cables de teléfono, ni antenas de radio o televisión, ni farolas de la calle. Habiendo alcanzado el punto de ansiedad insoportable sobre el extraño lugar, los chicos decidieron que era hora de irse, y rápido. Apresurándose por el resto del camino, los 3 cadetes subieron a una pequeña colina a cierta distancia fuera del pueblo. En la cima de la colina, todos se detuvieron en seco. Uno exclamó preguntando si estaba loco o si esa iglesia siempre había estado ahí. Tan rápido como el sonido de las campanas de la iglesia se había detenido, ahora estaban sonando de nuevo. Los pájaros cantaban. El viento volvía a susurrar entre los árboles. Mirando hacia atrás a la torre de la iglesia en la distancia, se dieron cuenta de que ahora había una torre de iglesia que mirar,
así como la vista de humo saliendo de varias chimeneas de casas. De repente pudieron escuchar las campanas una vez más y vieron el humo saliendo de las chimeneas. Ninguna de las chimeneas estaba echando humo cuando estuvieron en el pueblo. Corrieron unos ciertos de metros como para sacudirse esa sensación extraña. El tiempo es algo curioso, ¿verdad? Especialmente con esta historia. Y lejos de viajar atrás en el tiempo, parecería que esos chicos viajaron a algún otro lugar donde el tiempo se detuvo, ausente de los sonidos de pájaros y viento. Más sobre esta historia cuando regresemos. Es en una publicación de 1997, Aventuras en el tiempo, Encuentros con el pasado, escrita por Andrew Mackenzie, donde se relata por primera vez la historia de estos tres jóvenes. Soldado él mismo, habiendo luchado durante la Segunda Guerra Mundial, ascendiendo al rango de capitán y distinguiéndose en guerra de guerrillas, Mackenzie regresó a Londres y retomó su profesión de preguerra como periodista. Mackenzie se interesó en fenómenos paranormales mientras investigaba artículos para una revista popular. En 1961, se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica y finalmente fue elegido para su consejo de gobierno, convirtiéndose más tarde en vicepresidente. Los temas que investigaría incluían el embrujo de Cheltenham y los casos de mediunidad de Edgar Bandy en Domingo de Ramos. Al igual que con estos casos, sus principales contribuciones fueron libros que exploraban temas como fantasmas y apariciones, los rostros de Belmes y deslizamientos temporales, además de numerosas reseñas de libros en la revista de la Sociedad. Estaba particularmente intrigado por las experiencias de Moberly y Jourdain en Versailles, dos mujeres británicas altamente educadas, la directora y vicedirectora del Colegio St. Hugh's en Oxford, quienes relataron sus propias experiencias extrañas mientras paseaban por los extensos terrenos del Palacio de Versalles, a las afueras de París. Incapaces de explicar cómo estas dos mujeres estaban seguras de que habían visto los jardines tal como eran antes de la Revolución Francesa, un siglo antes, una investigación detallada sugirió que una de las figuras que encontraron vagando por los terrenos podría haber sido la propia María Antonieta. Mackenzie exploró este tipo de experiencias documentadas así como supuestas historias folclóricas de lo paranormal en Rumanía, un país que visitaba con frecuencia. Baste decir que en cuanto a credibilidad en la conducción de investigación paranormal y psíquica, Andrew Mackenzie era experimentado y competente en su trabajo. Sus críticos señalaban que era imparcial en el enfoque de los casos que estudiaba, buscando la verdad desconocida en lugar de intentar demostrar una tesis establecida. Su trabajo no publicado, que comprende 30 archivos de artículos y correspondencia, ha sido catalogado y se encuentra alojado en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. De vuelta en 1957, los tres jóvenes cadetes William Lang, Michael Crowley y Ray Baker habían completado su ejercicio de lectura de mapas y presentado su informe a sus suboficiales. Lang recordó que sus superiores fueron algo escépticos de que siquiera hubieran completado la tarea. La pequeña aldea de Kersey había sido elegida específicamente para este ejercicio de entrenamiento. Lang, que venía de Perthshire, en las tierras altas de Escocia, era un extraño en esta parte del este de Inglaterra. También lo eran sus amigos Michael Crowley, de Worcester, y Ray Baker, un Cockney. Y ese era el punto. Los tres tenían 15 años y se habían enlistado recientemente en la Marina Real y no estaban familiarizados con esta área. Eso facilitaba a los suboficiales encargados de su entrenamiento confirmar que habían llevado a cabo el ejercicio y alcanzado el pueblo que se suponía debían al revisar sus notas de observación. Habían elegido Kersey específicamente ya estando al tanto de la descripción adecuada del pueblo. Pero la descripción que los chicos les habían dado del pueblo, aunque similar en algunos aspectos, era altamente extraña. Al final, simplemente se rieron y acordaron que habían visto Kersey correctamente. Fueron dados de baja y durante los siguientes 30 años, su historia permaneció sin contar. Lang, habiendo emigrado a Australia en 1968 y establecido un negocio allí con su esposa, escribió su primera carta al autor e investigador paranormal Andrew Mackenzie en 1988. Habiendo leído su libro de 1982, Embrujos y apariciones, en el que Mackenzie había apelado a sus lectores para que le enviaran material de casos, Lang recordó de nuevo su propia experiencia extraña en el pequeño pueblo de Kersey y llamó a su antiguo amigo Michael Crowley, quien casualmente también había emigrado a Australia a mediados de los 80. Le recordó el incidente, del cual Crowley dijo que no podía recordar tanto como Lang, pero sí recordaba lo suficiente como para saber que fue una experiencia extraña.
Recordaba la falta de antenas y faroles, la extraña carnicería, el silencio completo. Como la experiencia siempre le había inquietado, Lang decidió entonces contactar a Mackenzie por correo y compartir la historia. Mackenzie estaba intrigado por la carta de Bill Lang y reconoció que podría describir un caso de retrocognición, el término de la Sociedad para la Investigación Psíquica para lo que llamaríamos un deslizamiento temporal. Mirando los detalles, pensó que era posible que los tres cadetes habían visto Kersey no como era en 1957, sino como había sido siglos anteriores. Los dos hombres intercambiaron cartas durante 2 años. Esta larga correspondencia, más una incursión en bibliotecas locales con la asistencia de un historiador de Kersey, ayudó a Mackenzie a confirmar esa visión. Con el origen del pueblo datando al menos 1000 años atrás, al año 990, una época poco antes del enfrentamiento militar llamado la Conquista Normanda, Mackenzie dedicó un largo estudio de documentos, mapas, registros históricos, bibliotecas, entrevistas a residentes del pueblo. También localizó al tercer testigo, Ray Baker, que aún residía en Londres. De los 3 hombres, 30 años después, Ray Baker podía recordar muy poco sobre el evento, salvo los detalles de la noche anterior a su excursión, el pasar la noche en el granero con los otros cadetes y detalles menores del pueblo como los pequeños cristales de las ventanas y la falta de muebles dentro de las casas. En 1990, William Lang voló a Inglaterra y los 2 hombres regresaron a caminar por el pueblo, reviviendo la experiencia. Lang notó que ese debía ser el edificio allí. Comentó que había cambiado desde hacía 30 años. Llamó a la puerta. Curiosamente, varios factores llevarían últimamente a Mackenzie a concluir que la experiencia de los cadetes había sido genuina. Estaba la obvia sinceridad de Lang y su amigo Crowley, el detalle de sus recuerdos y algunos descubrimientos persuasivos. Entre estos, el descubrimiento más asombroso y treulante asombroso de su visita de 1990 a Kersey fue el edificio que los 3 jóvenes cadetes habían observado como una carnicería derelict. Ahora conocido como Bread House, había sido una residencia privada en 1957 y seguía siéndolo en 1990. Hoy es ahora un alquiler vacacional disponible para cualquiera de nosotros que desee volver a reservar un fin de semana en un tiempo aparentemente diferente, o quizá tentado a adentrarse en la supernal y revivir las experiencias descritas en esta historia. En el momento de su visita en 1990, sin embargo, el edificio todavía estaba ocupado por 2 inquilinas, la señorita Gillian Finch y la señorita Gladys Kang, y descubrieron que de hecho había sido anteriormente una carnicería, pero esto fue mucho antes de 1957. El último uso conocido del edificio como carnicería databa de más de siglo anterior. Existían pocos registros públicos, pero Mackenzie trazó la historia del edificio con la asistencia de otras 2 familias, Kane y Vance, que habían sido previamente propietarias del edificio. A través de los relatos de estas familias, descubrió que Bridge House era conocida por estar asociada con un negocio de carnicería al menos desde el año 1790 hasta 1905, cuando cerró como carnicería, y entonces fue reutilizada como tienda general y confitería hasta 1970. Y aunque la familia Cochrane no pudo proveer documentos probatorios de esto, si tales documentos hubieran existido alguna vez, Mackenzie señaló que Bridge House muy probablemente fue utilizada como carnicería simplemente por la naturaleza de su construcción, y probablemente incluso antes de 1790. La casa tenía un matadero anexo, cuyo estilo databa del siglo XVI, y se determinó además que la construcción del edificio principal podría remontarse al año 1350. Su proximidad al arroyo que atravesaba el pueblo sería ideal para el saneamiento, arrastrando el escurrimiento de sangre animal y otros fluidos del proceso de carnicería. En opinión de Mackenzie, esta fecha de 1350 fue corroborada por el problema de la desaparición de la iglesia de Santa María. La construcción de la iglesia data del siglo XIV y es el hito principal en el distrito, fácilmente visible para cualquiera que pase por la calle principal. Mackenzie, basando su caso en la historia de Santa María, interpretó esta anomalía como evidencia para ayudar a determinar la fecha probable en la que Lang y sus compañeros visitaron el pueblo. En su investigación, señaló que la construcción de la torre fue obstaculizada por los estragos de la peste negra de 1348 a 1349, que mató a la mitad de la población de Kersey, que probablemente tenía una población diminuta de quizás unos 100 residentes aproximadamente en ese momento. Mackenzie concluyó que los cadetes podrían haber visto el pueblo tal como había sido después de la plaga,
cuando el armazón de la iglesia, medio construida, habría estado oculto por los árboles, y es bastante fácil encontrar que muchos pueblos como Kersey fueron completamente abandonados durante la peste negra, lo que podría explicar la ausencia de vida humana en el pueblo. Los supervivientes huyeron rápidamente de los confines de sus pueblos aterrorizados, esperando evitar que la enfermedad se propagara entre ellos. Muchos, por supuesto, regresarían más tarde a sus hogares y medios de vida una vez que la enfermedad hubiera seguido su curso. Por supuesto, si esta estimación de tiempo fuera precisa, vale la pena señalar que los eventos paranormales y sucesos extraños a menudo se asocian con lugares que en algún momento han experimentado cantidades grotescas de fallecimientos y sufrimiento. Un lugar donde quizás tales energías sobrenaturales son más potentes, si podemos llegar a creer en tal cosa. Pero, ¿qué más podemos decir si fuéramos nosotros quienes presenciamos lo que esos tres jóvenes vieron? Tenemos todas las razones para ser escépticos. Tal historia desconcierta la mente, pero nadie ha ofrecido una explicación válida para lo que esos tres chicos experimentaron y su aparente capacidad para describir el pueblo tal como era mucho antes de su tiempo actual. Sin embargo, la estructura del pueblo y sus edificios, incluso en la actualidad, continúa asemejándose a sus orígenes medievales y se ha convertido en una ubicación favorita para cineastas, siendo famosa como uno de los pueblos medievales más antiguos y pintorescos de Inglaterra. Algunos han sugerido que quizás los cadetes, específicamente Lang y Crowley, que provenían de diferentes partes del Reino Unido, simplemente estaban equivocados, considerando que la verdadera apariencia del pueblo era extraña según su propia percepción contemporánea. Pero como Baker era de la zona, la apariencia medieval del pueblo, incluso si fue presenciada varios cientos de años antes, no fue considerada tan notable por él. Esto no explica los caminos de tierra sin pavimentar, las casas vacías, la falta de tecnología moderna y el pueblo aparentemente abandonado y antinaturalmente silencioso. ¿Y cómo recordaron los detalles sobre la carnicería? El edificio era una residencia privada en 1957. Mackenzie encontró que la calle fue pavimentada por primera vez usando grava y alquitrán poco después de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde descubrió que la mayoría de las carreteras en el área del oeste de Suffolk fueron pavimentadas por primera vez a finales de la década de 1940. Y las fotos más recientes del pueblo, como estas dos primeras, tomadas en algún momento de los años 30 o 40, representan un aspecto muy diferente en comparación con las descripciones ofrecidas por los cadetes. El arroyo en el que se detuvieron es visible entre los árboles por el camino. Se ve más fácilmente en esta foto que data de los años 1890, cuando la carnicería aún estaba en funcionamiento, con ganado pasando por el chapoteo de agua en el camino. Con el puente de madera cruzando sobre el arroyo en el lado izquierdo, más fácilmente visible en esta foto mucho más reciente. Y aquí de nuevo desde el lado opuesto del arroyo. Cuando a Lang se le mostraron las tres fotos más antiguas, estas tres, inmediatamente negó que pudieran representar el paisaje alrededor del arroyo, tal como él lo vio en 1957, unos 20 años o más después de que se tomaran las fotos más recientes, lo que significa que lo que describió tuvo que haber ocurrido antes de que se tomaran esas fotos. Las casas del fondo y la iglesia no estaban ahí, señaló, y había demasiadas casas a la vista y no suficientes árboles, con las casas que vio cerca del arroyo siendo pocas y distantes entre sí, con el lado derecho del camino que conducía a la iglesia siendo mayormente boscoso. Ahora, en los años 50, documentos muestran que los funcionarios de la Sociedad de Preservación de Suffolk estaban haciendo todos los esfuerzos por preservar la pintoresca apariencia medieval del pueblo, tratando de mantener su horizonte libre de antenas y cables antiestéticos. Pero esta foto, fechada antes de 1957, muestra al menos un poste telefónico en el pueblo, junto con muchas más casas justo al lado del arroyo donde habrían estado los tres. Históricamente hablando, hay inconsistencias con los intentos de fechar el viaje en el tiempo de estos chicos a un marco temporal más preciso. La iglesia, la falta de casas, la falta de muebles en los hogares, el tipo de cristales de ventana que los chicos describieron. De nuevo, solo podemos basar nuestras conclusiones sobre estas ciertas características en la fiabilidad de lo que se conoce sobre el pueblo de Kersey a lo largo de los siglos. Pero mucho más extrañamente, está el problema del absoluto surrealismo del pueblo y el área circundante descrito por los hombres. La falta de ruidos de viento, pájaros y, salvo por unos pocos patos, una completa ausencia de vida animal.
Ninguna de estas cosas extrañas puede equivaler a lo que podría considerarse incluso un deslizamiento momentáneo a través del tiempo, porque ciertamente el siglo XIV todavía tenía cosas como viento y pájaros cantando. Eso por sí solo hace que el caso sea mucho más fácil para los escépticos descartarlo como una completa fabricación, algo que al menos dos de estos hombres conspiraron juntos, independientemente de cualquier informe de sinceridad en su testimonio y la fiable y escrupulosa investigación de un erudito paranormal como Andrew Mackenzie. Yo mismo estoy sujeto a un escepticismo inherente y no puedo negar las motivaciones de ser un trabajador en un campo creativo que desea atraer a una audiencia que quiere escuchar sobre estas historias extrañas, increíbles, pero supuestamente truelas. Pero independientemente de tales motivaciones individuales, específicamente las de los tres hombres y Andrew Mackenzie, supongo que, como con todas las cosas, se reduce a lo que sabemos, y siempre hay un vacío masivo de cosas que no sabemos, algunas de las cuales son teorías e ideas que posiblemente están más allá de nuestra comprensión en el ámbito de la ciencia ficción, personas desaparecidas y episodios de tiempo perdido, el cruce de dimensiones paralelas, el plegamiento del espacio que conecta dos puntos no por distancia medible, sino por tiempo, realidades alternativas y universos paralelos. Bueno, cualquiera que sea el caso, ya sean intrusores interdimensionales o viajeros del tiempo involuntarios, no se puede ignorar que la experiencia descrita por estos tres cadetes no es del todo única. Hay otros casos notables de sucesos similares, la mayoría de los cuales no están relacionados con militares, pero no son menos intrigantes. Lugares como el Palacio de Versalles o en la calle Bold en la ciudad de Liverpool. Este tipo de incidentes de deslizamiento temporal pueden ser los menos reportados entre los fenómenos inexplicables, pero el hermoso campo ondulante de Suffolk, donde se encuentra el pueblo de Kersey, no es en absoluto ajeno a sucesos extraños. Tragedias históricas como la peste negra en el siglo XIV, o toda el área del oeste de Suffolk siendo bombardeada por alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, sin duda debido a sus rutas hacia puertos marítimos y proximidad a Londres, encuentros extraños con animales extraños o incluso historias tan extrañas como la aparición de dos niños inusuales en el pueblo de Woolpit en el siglo XII, niños con piel de color verde que hablaban un idioma desconocido y afirmaban haber venido de otro lugar. Avistamientos supernaturales de espectros y poltergeist reportados en casas, iglesias, cementerios y bosques son abundantes en el área circundante. Y luego está la actividad ovni. En diciembre de 1980, el incidente del bosque de Rendlesham, un avistamiento ovni recibido con una respuesta e investigación militar que se convertiría en un caso de estudio prominente entre ufólogos. El teniente coronel Charles Halt y otros testigos describieron un ovni aterrizando en el bosque, claramente bajo control inteligente, avistado cerca de la base aérea de Woodbridge, una instalación de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Suffolk. El historial de servicio del teniente coronel Halt, sus misiones durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y Corea, y su rango otorgaron mucha credibilidad a sus afirmaciones de que lo que él vio era una nave alienígena real. Los operadores de radar en el cercano aeródromo de Watisham igualmente captaron lo que llamaron el objeto no identificado, del cual perdieron contacto radar cerca del bosque. Y este es solo uno de muchos avistamientos ovni reportados en Suffolk en las décadas siguientes. Todas estas cosas extrañas ocurriendo con años de separación y sin conexión aparente más allá de su estrecha proximidad física y su alta extrañeza. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Quizá nada, quizás algo. Y quizás algunos de ustedes que residen en y alrededor de Suffolk pueden ofrecernos más relatos de sucesos extraños, y por supuesto estaríamos ansiosos de escucharlos. Pero hasta el momento en el futuro en el que podamos llegar a comprenderlos, si es que alguna vez lo hacemos, entonces al menos podemos pasar las horas reflexionando sobre los muchos misterios peculiares que estas historias han dejado.